Un crimen en el campus de una universidad. Varón blanco, le han disparado. No teníamos ni idea de por qué alguien querría hacerle daño. Una historia imposible de creer. Era difícil que alguien pudiera inventar una historia tan interesante. Pero la verdad supera a la ficción. Reaccionó espontáneamente cuando sacaron un arma. Luego salió corriendo porque le superaban en número. Fayetteville, Arkansas, una pintoresca ciudad universitaria. Pero una mañana una llamada a emergencias alteró el ritmo tranquilo de la vida universitaria. 911, ¿de qué se trata? ¿Dónde estará? Bien, señor, enviaré a la policía. 14, Kenny, voy a ese tiroteo. La centralita nos notificó un tiroteo en un bloque de apartamentos cerca de la Universidad de Arkansas. Tenemos a una víctima de disparos. Le han disparado. Está consciente. Respira. Acabamos de llegar, así que esta es toda la información de que dispongo. Entendido. La víctima, Doug Norwood, de 36 años, estudiante de Derecho. ¿Puedo hablar un momento con él? Hablé con la víctima en la ambulancia antes de que lo llevaran al hospital. Me dijo que habían llamado a la puerta, la abrió y vio que eran dos investigadores. Al dejarlos entrar, se inició una pelea. Él salió corriendo y ellos le persiguieron. Le dispararon y como resultado de ello, la víctima acabó con varias heridas de bala. Con heridas en el pecho y la pierna, llevaron a Norwood al hospital antes de que pudiera terminar su declaración. El inspector Mike Mitchell se hizo cargo del caso. Han disparado a un varón blanco, una víctima, dos sospechosos. ¿Has acordonado la zona? Así es. Tengo agentes en la zona. Bien, vamos a subir. Bien. Lo primero que se me ocurrió es que había sido un robo al azar. Pero parecía que no faltaba nada en el apartamento. Aquí es donde, según la víctima, tuvo lugar la pelea. En ese momento le dispararon. Dieron allí. Él salió por ahí. Es el último lugar en el que vio a los sospechosos. Bien, ¿reconoció a los agresores? No, no los había visto nunca. No los había visto nunca. ¿Los dos varones blancos? Por lo que yo sé, sí. Bien, ¿encontraste algo más en el apartamento? Solo hemos encontrado algo aquí. Lo hemos registrado todo, pero no hemos encontrado nada. Bien. Deduje que no se trataba de alguien que quisiera robarle, ya que de lo contrario se hubieran abalanzado sobre él. Así que me costó mucho imaginar qué había ocurrido. Los agentes empezaron a barajar otras posibilidades. Pensé que pudiera tratarse de una compra de droga que había salido mal. Habíamos tenido muchos problemas de drogas en esa zona y era plausible que alguien quisiera cobrar una deuda o comprar droga al señor Norwood. Pero esa pista no les llevó a ninguna parte. No encontramos droga en la casa ni en el señor Norwood. Hasta ahora, los investigadores no tenían gran cosa. Esperaban que los testigos pudieran aportar algo de luz a los misteriosos disparos. Hablamos con algunos de los vecinos que habían oído los disparos. Vieron al señor Norwood salir corriendo de su apartamento y al mismo tiempo oyeron disparos. Realmente no sabían qué había ocurrido. Y nadie había visto bien a los agresores. Sin testigos, sin pruebas, y nada que hiciera que Norwood fuera un claro objetivo. Por lo que averiguamos, era un estudiante normal. No se había metido en líos. Solo pretendía estudiar. ¿Por qué dos hombres querrían matarle sin razón aparente? Era algo que no entendíamos. Solo era una persona normal. ¿Qué había pasado? Dale Hinman, experta en perfiles criminales, había trabajado con los investigadores en algunos de sus casos más duros. Cuando estudió el caso Norwood, tuvo una corazonada. Cuando leí el informe del caso, empecé a preguntarme si había alguien de su pasado que le guardara rencor por algo. Y antes que nada quería explorar esa posibilidad. ¿Era Doug Norwood la víctima de un ataque al azar? ¿O tenía que rendir cuentas por algo de su pasado? Doug Norwood, de 36 años, estudiante de Derecho, había sobrevivido a un intento de asesinato, pero los sospechosos seguían en libertad. La agente Hinman esperaba que una visita al apartamento de Norwood le ayudara a comprender las razones del ataque. Consideré que era importante ir al lugar de los hechos. Quería ver dónde había tenido lugar el tiroteo y qué había alrededor de su apartamento. Y luego investigar el pasado de ese hombre para averiguar si era una víctima elegida y, en ese caso, quién le había elegido.
Hola, sargento Mitchell, me alegro de verle. Lo mismo digo. Estos son los apartamentos en los que le dispararon al señor Norwood, en la segunda planta. He visto que está muy cerca del campus. ¿La mayoría de las personas que viven aquí estudian en la universidad? En efecto, la mayoría. Aquí hay muy pocas personas que trabajen. Si la mayoría de ellos asisten a la universidad, yo diría que esta es una zona de mucho movimiento. Gente caminando o en coche. Eso mismo pensamos nosotros. Y que eligieran esa hora del día cuando hay más movimiento de estudiantes es algo que nos desconcierta. Teniendo en cuenta que aquí hay un gran movimiento de gente durante todo el día, es un lugar poco apropiado para cometer un robo. Es cierto. Hinman estaba de acuerdo con el inspector Mitchell. El robo no era el motivo más probable. Este es el apartamento del señor Norwood. Aquí es donde tuvo lugar el incidente. ¿Qué dijo que había pasado esa mañana? Dijo que dos personas llamaron a la puerta. Se presentaron como investigadores que buscaban a otro alumno. El señor Norwood les dejó entrar. ¿Conocía al alumno que estaban investigando? No, no lo conocía. Les invitó a pasar. No forzaron la entrada ni empujaron al señor Norwood. Nos pareció extraño que no le atacaran hasta que se sentó. Habían tenido muchas oportunidades. Precisamente. Tendría más sentido un ataque repentino más que esperar a que se pusiera cómodo. Servirse de una estratagema para entrar en el apartamento de la víctima sugería que querían tomarle las medidas y que no tenían un plan. Lo interpretamos como falta de experiencia. Hinman consideraba por qué Norwood había sido la víctima de esos delincuentes. No tiene sentido que un estudiante de Derecho sea el objetivo de esa clase de delito. Tal vez esté relacionado con alguien del pasado que le guarde rencor por algo. Es lo que estamos investigando ahora. Pero entonces, cuando aún se recuperaba de la agresión, la víctima hizo una sorprendente acusación. Sargento Mitchell, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamó el señor Norwood a la comisaría de policía para decirme que posiblemente sabía quién quería matarle. El exmarido de su novia, Kathy, Larry Gray. Larry y yo estuvimos casados casi 9 años y fue un matrimonio muy desgraciado. En numerosas ocasiones me había abandonado por otras mujeres. Así que le pedí el divorcio. El divorcio tenía que ser efectivo el día que le dispararon a Doug. ¿Fueron los celos los que impulsaron a Gray a contratar a alguien para que matara a Norwood? Solo había una forma de averiguarlo. Fuimos a Tulsa para hablar con el señor Gray. Este dijo que no sabía nada del intento de asesinato del señor Norwood. Pero los agentes necesitaban algo más, así que prepararon la prueba del polígrafo. ¿Tiene la intención de decir la verdad a todas las preguntas que se le formulen? Sí. ¿Mintió a las autoridades con relación a este caso? No. Y pasó la prueba del polígrafo. Eliminado Larry Gray como sospechoso, la policía estaba otra vez sin pistas. Pero cuando parecía que el caso no se resolvería, Doug Norwood volvió a llamar al 911. Había tenido otro encuentro con la muerte. Inspector George, de la policía de la universidad. Bien, señor Norwood. Le ruego que se tranquilice. ¿Dónde estará? Bien, en el aparcamiento grande junto al estadio de fútbol. Bien, señor. Lo comunicaré a los bomberos y a la policía. Los inspectores Swearingen y Herring, de la policía de la Universidad de Arkansas, se hicieron cargo del caso. Recibimos una llamada en el departamento de policía de la Universidad de Arkansas. Un vehículo había estallado en uno de los aparcamientos de la universidad. El coche pertenecía a Doug Norwood. Dijo que subió al vehículo. Le dio a la llave de contacto. Oyó una explosión muy fuerte y el coche se llenó de humo. Saltó del vehículo y se echó a correr. Los agentes advirtieron enseguida que no se trataba de un accidente. Teniendo en cuenta los daños, ¿concuerda con lo que hayan visto antes? No, la mayoría de las veces las llamas empiezan en el asiento posterior o cerca del depósito de combustible. En este caso, se observa solo en la parte delantera. Nos sorprendió que los daños en el vehículo fueran mínimos. Normalmente, cuando se coloca una bomba en un coche, los daños son importantes. Tenía dudas sobre lo que había sucedido.
Era evidente que algo olía mal. Los investigadores se preguntaban si los misteriosos intentos de asesinato no serían un montaje de Doug Norwood. ¿Era algo que hacía Doug para llamar la atención? ¿De alguna forma estaba relacionado con el tiroteo en Fayetteville? En ese momento, no sabíamos qué estaba ocurriendo en realidad. Para averiguarlo, sometieron a Norwood a la prueba del polígrafo. Bien, vamos a empezar. ¿Miente ocasionalmente para protegerse? No, ¿Sabe con seguridad quién intenta matarle? no. Los resultados confirmaron las más oscuras sospechas de los investigadores. El señor Norwood no superó la prueba del polígrafo. Ello nos llevó a creer que tal vez el señor Norwood supiera más de lo que nos decía. ¿Intentaba Doug Norwood implicar a los agentes en algún tipo de juego psicológico? Una bomba había estallado bajo el coche de Doug Norwood. Pero tras fallar en la prueba del polígrafo, la policía se preguntaba si no la habría colocado él mismo. Todo lo que sabíamos era que Doug Norwood había sido la víctima por segunda vez. Nos mostrábamos algo escépticos porque ¿qué probabilidades hay de que eso le ocurra a alguien 2 veces seguidas? Hola, ¿cómo estás? Hola, me alegro de verte. La agente Hinman sabe que una visita al lugar de los hechos ayuda a determinar si todo es un montaje. Dale, ahí a la derecha es donde tuvo lugar la explosión. En esa hora del día, ¿cuántos peatones y coches suelen pasar por aquí? Este es el aparcamiento más grande de la universidad. La mayoría de los alumnos primero intentan aparcar aquí, así que a esa hora la cantidad de coches y de peatones sería enorme. Parece que el delincuente corrió grandes riesgos, porque en cualquier momento alguien podía haberle visto colocando la bomba en el coche del señor Norwood. Una de las cosas que debemos determinar es si Doug Norwood nos ha contado toda la verdad o si realmente hay alguien que intenta matarle. Los investigadores tenían razones para sospechar de Doug Norwood, pero el polígrafo es una herramienta de investigación. Aunque fallar la prueba del polígrafo no siempre significa que se sea culpable. Hinman llegó a la conclusión de que era muy poco probable que Doug Norwood planificara que le dispararan y colocara una bomba en su coche. Pero si no era Doug Norwood, ¿quién era? La metodología utilizada en este ataque es completamente distinta de la que se empleó en el primer ataque. Admito que es desconcertante. En base al número de ataques, Hinman creía que Doug Norwood era la víctima y seguía corriendo peligro. Era evidente que alguien estaba muy motivado para dañarle seriamente o matarle. Necesitábamos saber quién tendría ese móvil y por qué. Para desatascar el caso, la policía de la universidad volvió al principio. Mi siguiente paso fue verificar todos y cada uno de los detalles que él me había contado. Pero eso requería tiempo. Y Norwood temía que eso precisamente fuera lo que él no tenía. Estaba muerto de miedo. Temía que de alguna forma consiguieran hacerme un daño irreparable, que nunca terminaría la carrera de Derecho. Sabía que tenía que protegerme. Convencido de que Larry Gray era el responsable de los ataques, Doug y Kathy investigaron por su cuenta. Empezaron centrándose en una extraña conversación que Kathy había mantenido con su exmarido unas semanas antes. Larry me dijo que había contratado a un detective privado de Florida para probar que Doug era un mal tipo. No le creí, pero le pregunté dónde lo había encontrado. Me dijo que en la sección de anuncios de una revista. Doug y Kathy empezaron a buscar al detective privado contratado por Larry Gray. Fuimos a la tienda y Doug compró varias revistas. Se sentó en el sofá para buscar los anuncios cuando se levantó de un salto. Había encontrado un anuncio que decía: mercenario a sueldo. Consideraré cualquier trabajo. Y dijo: no ha contratado a un detective privado. Ha contratado a un mercenario para que me mate. Policía de la universidad, John al habla. Doug y Kathy informaron inmediatamente a la policía sobre el anuncio clasificado. Según el anuncio, podría tratarse de un detective privado y que uno de los servicios que ofreciera fuera investigar el historial de una persona, pero podría leerse entre líneas y entender que también proporcionaba otros servicios. El anuncio clasificado aumentó las sospechas de los agentes de que Larry Gray fuera el cerebro de esos atentados.
Si la persona contratada por Larry Gray era un asesino a sueldo, los investigadores le encontrarían antes de que éste acabara con Doug Norwood. Doug Norwood estaba convencido de que el exmarido de su novia había contratado a alguien para que le matara. Ahora, los investigadores tenían que probarlo. Los investigadores siempre siguen todas las pistas que tienen, pero esa parecía muy prometedora, ya que estaba basada en el instinto de la propia víctima. Larry Gray era la única persona que, según Doug Norwood, podría querer matarle. Necesito que se investiguen los antecedentes. Cuando los agentes investigaron al detective privado de los anuncios clasificados, la teoría de Doug Norwood cobró vida. Las autoridades de Florida investigaron a petición nuestra a ese individuo. Y así supimos que Larry Gray se había puesto en contacto con ese hombre y le contrató para atacar a Doug. Mientras los investigadores preparaban el caso contra Larry Gray, recibieron otra llamada desesperada de Norwood. Doug nos llamó un día para decirnos que creía que le seguían. Nos describió el vehículo así como la matrícula del mismo. Universidad, iniciamos seguimiento de un Ford Taurus color canela. Vamos en dirección sur por Garland. Los agentes decidieron interceptar el coche. Llegamos justo a tiempo de ver el vehículo que Doug había descrito. Cuando los agentes se acercaron al coche, se llevaron una sorpresa. Era evidente que algo no iba bien. De debajo de un abrigo salía el cañón de un rifle. Y en el suelo, justo debajo de donde irían las piernas del conductor, había una metralleta. Los inspectores detuvieron al hombre. Se llamaba Michael Wayne Jackson. Tras varias horas interrogándolo, Jackson se derrumbó. Durante el interrogatorio averiguamos que Larry Gray había contratado a Michael Jackson para que viniera a Fayetteville y matara a Doug Norwood. Pero no era el primer asesino a sueldo que Gray había contratado. Averiguamos que Michael Jackson sabía de varios individuos que habían venido a Fayetteville, Arkansas, que habían participado en el tiroteo contra Doug Norwood. Los celos por la relación de Kathy con Doug fue la razón de que Gray intentara matar a Norwood. Gray sabía que si Doug Norwood era asesinado, él sería sospechoso, así que tomó precauciones para parecer inocente. Más tarde, los investigadores averiguaron que Larry Gray lo había planeado de forma más concienzuda de la que cualquiera podía haber imaginado. Investigó y practicó durante semanas para superar la prueba del polígrafo. La declaración de Jackson llevó a la detención y condena de Larry Gray y 4 hombres más de su banda. Gray se declaró culpable de conspiración para asesinar. Doug Norwood terminó la carrera de Derecho y en la actualidad es socio de un bufete de abogados. Él y Kathy se casaron unos años después de los intentos de asesinato. Al recordarlo, soy consciente de lo improbable que era que no me hicieran daño o me mataran, porque lo intentaron en varias ocasiones. De haber sido asesinos profesionales como los que emplea la mafia, evidentemente ahora no estaría sentado con ustedes. Estoy convencido de que John Herring y Jim Schwieringen me salvaron la vida, porque si no hubieran detenido a Michael Wayne Jackson en ese día de enero, puede que al día siguiente hubiese conseguido matarme. Esta es una historia que hubiese podido tener un final muy diferente si los investigadores no hubieran estado tan capacitados y dedicados como fue su caso. Doug y Kathy Norwood no serían los abogados de éxito que son en la actualidad, y esos peligrosos criminales no estarían entre rejas, que es donde deben estar. Un crimen en el campus de una universidad. Varón blanco, le han disparado. No teníamos ni idea de por qué alguien querría hacerle daño. Una historia imposible de creer. Era difícil que alguien pudiera inventar una historia tan interesante. Pero la verdad supera a la ficción. Reaccionó espontáneamente cuando sacaron un arma. Luego salió corriendo porque le superaban en número. Fayetteville, Arkansas, una pintoresca ciudad universitaria. Pero una mañana una llamada a emergencias alteró el ritmo tranquilo de la vida universitaria. 911, ¿de qué se trata? ¿Dónde estará? Bien, señor, enviaré a la policía. Le dispararon y como resultado de ello, la víctima acabó con varias heridas de bala. Con heridas en el pecho y la pierna, llevaron a Norwood al hospital antes de que pudiera terminar su declaración.
El inspector Mike Mitchell se hizo cargo del caso. Han disparado a un varón, blanco, una víctima, 2 sospechosos. ¿Has acordonado la zona? Así es. Tengo agentes en la zona. Bien, vamos a subir. Bien. Lo primero que se me ocurrió es que había sido un robo al azar. Pero parecía que no faltaba nada en el apartamento. Aquí es donde, según la víctima, tuvo lugar la pelea. En ese momento le dispararon. Dieron allí. Él salió por ahí. Es el último lugar en el que vio a los sospechosos. Bien, ¿reconoció a los agresores? No, no los había visto nunca. No los había visto nunca. ¿Los 2 varones blancos? Por lo que yo sé, sí. Bien, ¿encontraste algo más en el apartamento? Solo hemos encontrado algo aquí. Lo hemos registrado todo, pero no hemos encontrado nada. Bien. Deduje que no se trataba de alguien que quisiera robarle, ya que de lo contrario se hubieran abalanzado sobre él. Así que me costó mucho imaginar qué había ocurrido. Los agentes empezaron a barajar otras posibilidades. Pensé que pudiera tratarse de una compra de droga que había salido mal. Habíamos tenido muchos problemas de drogas en esa zona y era plausible que alguien quisiera cobrar una deuda o comprar droga al señor Norwood. Pero esa pista no les llevó a ninguna parte. No encontramos droga en la casa ni en el señor Norwood. Hasta ahora, los investigadores no tenían gran cosa. Esperaban que los testigos pudieran aportar algo de luz a los misteriosos disparos. Hablamos con algunos de los vecinos que habían oído los disparos. Vieron al señor Norwood salir corriendo de su apartamento y al mismo tiempo oyeron disparos. Realmente no sabían qué había ocurrido. Y nadie había visto bien a los agresores. Sin testigos, sin pruebas y nada que... Policía. 14, Kenny, voy a ese tiroteo. La centralita nos notificó un tiroteo en un bloque de apartamentos cerca de la Universidad de Arkansas. Tenemos a una víctima de disparos. Le han disparado. Está consciente. Respira. Acabamos de llegar, así que esta es toda la información de que dispongo. Entendido. La víctima, Doug Norwood, de 36 años, estudiante de Derecho. ¿Puedo hablar un momento con él? Hablé con la víctima en la ambulancia antes de que lo llevaran al hospital. Me dijo que habían llamado a la puerta, la abrió y vio que eran 2 investigadores. Al dejarlos entrar, se inició una pelea. Él salió corriendo y ellos le persiguieron.